Jóvenes, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciado, sí le escuchamos. Sí, licenciado, sí le escuchamos. Solo que viera, licenciado, que hay unas personas que están escribiendo que si les puede dar acceso. Solamente hay acceso para 250. Pero que no se preocupen porque se va a grabar la clase. Ah, bueno, pero están solicitando unirse ahorita y solo vemos conectados 27. Que no pueden ingresar. Sí, exacto, dice que están tratando de unirse al enlace que compartieron, pero que no les han podido, no les han dado acceso ahorita. Vamos a ver. Fíjese que dicen los jóvenes que no pueden ingresar. Dime chance, pero es que creo que es porque tienen que, algunos no están en la base del link. El enlace. Espérame. Pues sí. Jóvenes, es que se les envió el enlace de la sección de ustedes. Ajá, entonces voy a acceder a su compu para poder darles ingreso, espérame. Por eso es que ellos no pueden ingresar. Exactamente. Ellos quieren ingresar con el enlace que tienen, pero no. Para esta clase es que no leen. Yo les dije... No, y mire, pues es que lo que sucede es de que como ellos no están añadidos al Classroom, es que es todo un merengue. Entonces, pero la cosa es de que no es cosa de ellos, sino que es cosa del link. Pero ahorita le vamos a dar acceso a los que podamos. Deme acceso a su compu. Mira, Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bendiciones. Gracias, igual, buenas tardes.
¿Cómo está haciendo? Uno por uno le está dando ingreso. Sí, ¿Ah? ¿Cuántos alumnos tenemos, Kimberly? llevamos 89. Llevamos 89. Llevamos 89. Llevamos 89. Llevamos 89. Mire, y usted tiene que darles acceso a los que no pueden ingresar. Sí, pero ya lo puedo hacer desde mi computadora. ¿Cómo? Ya lo puedo hacer desde mi computadora, ¿no? Cuando lleguemos a 100, yo inicio principio, ¿saben? Ok, Quiere decir que usted va a estar ahí dándole ingreso a todos. exactamente. Bueno. ¿Usted va a grabar la clase, Kimberly? Philip, Bueno. ¿Cuánto llevamos? 90. ya vamos a 106.
Creo que es bien. Sí. Es que entré corriendo, por eso la dejé abierta. Bueno, Kimberly, ¿Te manda? bueno, vamos a iniciar en este momento, pues, y por si la va a grabar. Sí, ok, está bien. Bueno, jóvenes, estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. El motivo por el cual vamos a trabajar el día de hoy es porque regularmente han ingresado el módulo 1 y el 2 en el primer examen parcial. Mi preocupación era que como hoy es asueto, entonces no nos iba a dar tiempo de trabajar completo el módulo. Pero yo creo que el día de hoy lo vamos a trabajar completo, lo que es el módulo número 2, y les vamos a dejar grabada la clase, porque así el día viernes vamos a principiar a preparar los exámenes. Si terminamos hoy, no tenemos clases el día viernes, pero les vamos a enviar la clase ya grabada, no hay ningún problema. Bueno, vamos a iniciar con el segundo módulo de acuerdo al programa de la materia, Derecho Agrario y Ambiental, y siendo esta la clase número 10. Vamos a hablar sobre los antecedentes históricos de las normas jurídicas de contenido agrario en Guatemala. Cómo estaba integrada esa organización en la época de los mayas. Luego vamos a entrar a analizar y a estudiar las instituciones de los principios de la época colonial que regula y que lo estudia Severo Martínez Peláez. Eso ustedes ya lo vieron y lo analizaron los que estudiaron conmigo Derecho de los Pueblos Indígenas y los jóvenes pues que recibieron sociología en el pensum introductorio. Cuando hablamos entonces de esta organización en la época antes de la colonia, hablemos de los mayas, su estructura era compleja. Estaba gobernado por sacerdotes, por caciques militares. Las élites tenían los derechos absolutos sobre la tierra. Es decir, que esta clase privilegiada tenía el control absoluto. El concepto de propiedad privada era desconocido. Solamente se conocía lo que era el uso. En Guatemala, principalmente en el periodo posclásico maya, existió una permanente lucha por la tierra. Los pueblos que ya estaban asentados en el país tuvieron que librar muchas luchas contra foráneos en defensa de sus posesiones. Cuando hablamos de los foráneos, estamos hablando de los colonizadores conquistadores. Entonces, en el momento de la conquista, principalmente en la zona sur occidental del país, existían tribus dedicadas a la agricultura, siendo grupos étnicos conocidos como los quichés, los cachiqueles y los tuiles. Entonces, tener presente
estas tres grupos étnicos que se encontraban ubicados en el suroccidente de Guatemala a la llegada de los colonizadores. Bueno, las diferentes formas de la propiedad de la tierra eran dos. Teníamos lo que era la propiedad de los pueblos y la tierra de indios. La propiedad de los pueblos recibían el nombre de ejidos o pastos, montes o pasajes, tierra indispensable y de uso común en los alrededores del pueblo. Estos ejidos eran montes, eran así como aldeas que se iban poblando afuera de los pueblos. Lo vamos a ver más detenidamente adelante. Luego tenemos la tierra de indios. Eran tierras cedidas por el rey de España, llamadas tierras comunales, y eran administradas por el cabildo o ayuntamiento de indios, lo que hoy son las municipalidades, las tierras de indios, que eran las tierras cedidas por el rey. Bueno, ahora vamos a entrar lo que eran los principios de la época colonial. Y esto lo habla principalmente Severo Martínez, los principios de la época de la colonia. Entonces, la propiedad de la época colonial se inicia un proceso de concentración de la propiedad territorial que culminó en la conformación del latifundio colonial. Significa entonces que desde el inicio de la época colonial se principió a darse las tenencias de las tierras en pocas manos, pero a través de una legislación casuista. ¿Y en qué consiste esa legislación casuista? Yo sé que voy a abrir un momento, voy a abrir un paréntesis. ¿Ya llegó la documentación? Ya, licenciado. Ya, licenciado. Perfecto. Entonces, lo que yo les estoy explicando en este momento, ustedes en el segundo módulo tienen lo que yo les estoy explicando y les voy leyendo. Así que no nos vamos a perder. Solo que esto de lo casuista ahí está más amplio, porque yo he sintetizado cada una de estos conceptos, de cada una de las instituciones. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué entonces se le consideraba que en la época colonial su legislación era casuista? Eso hay que saberlo interpretar y saberlo leer. Yo hice el resumen, porque respondía a casos particulares del momento y del lugar. Por ese motivo, era de carácter caprichoso y carente de unidad. En el día del examen, entonces, se le consideraba a esta legislación en la época colonial como una legislación casuista. Pero yo les voy a preguntar, ¿era la institución en la época colonial de carácter caprichosa y carente de unidad, y que respondía a casos particulares y en momentos determinados? Entonces, ustedes saben que yo me estoy refiriendo a una ley casuista, regulada en la época de la colonia. Sigamos. Principios de la política agraria colonial. En el documento está más detallado, está más, no más explícito, no. Está más generalizado y hay más documentación. Yo lo que he hecho es que he sintetizado con mucha propiedad cada uno de estos principios.
Entonces, cuando hablamos del primer principio, que era la teoría del señor, del señorío, principios de la política agraria colonial. El primer principio era la teoría del señorío. ¿Quién ejercía la corona de España? Por derechos de conquista. Le correspondía a todas las tierras, pues, de las provincias conquistadas en su nombre. Significa entonces que la teoría del señorío se basaba fundamentalmente que todas las propiedades, que todas las conquistas realizadas por los colonizadores pasaban a formar parte de la corona de España. Entonces no tenemos por qué perdernos. Recordémonos, teoría del señorío, que era una de las principales. ¿Qué dice? Este principio del señorío es la expresión legal de la toma de posesión de la tierra y constituye por ello el punto de partida del régimen de la tierra colonial. Es lógico que en el momento en que vienen los colonizadores, todas las tierras conquistadas pasaban a formar parte del rey de España. Y por eso se le llama la teoría del señorío, del rey. Esta teoría del señorío es el principio fundamental de la política indiana respecto a la tierra que ejerció la corona de España por derecho de conquista sobre todas las tierras de las provincias conquistadas a su nombre. Este principio puso las bases legales para el desarrollo del latifundismo en Guatemala. El principio del señorío. Cuando nos referimos a los principios fundamentales de la época colonial, y este principio puso bases legales para el desarrollo del latifundio, entonces inmediatamente nosotros nos ubicamos en el principio del señorío, que fue uno de los que dio el origen a los latifundios en Guatemala, de las grandes extensiones de tierra en pocas manos. Luego tenemos el segundo principio de la tierra como aliciente. Los colonizadores, los españoles, vean jóvenes, realmente tenían que motivárseles. Y como el rey de España no tenía las capacidades suficientes de poder hacer el reconocimiento antes de la partida de los colonizadores, entonces, como recompensa a esas conquistas, se les pagaba con tierras que ellos iban conquistando. Entonces, este principio de la tierra como aliciente estimula como empresa privada, ofreciendo a los conquistadores una serie de ventajas económicas en las provincias que conquistasen. No nos perdamos. Estamos hablando de un principio como aliciente, como reconocimiento que le hacían a los colonizadores de las conquistas que iban realizando. Luego tenemos el tercer principio, la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales. Fíjense bien, la tierra como fuente de ingresos para las cajas reales, o sea, para la corona. Entonces, bajo el procedimiento de la composición de tierras, ¿en qué consiste esa composición de tierras? La corona principió a dictar órdenes para que todos los propietarios de tierras presentaran sus títulos. Fíjense ustedes. Ya la corona principió a querer ingresos, por lo que a través de la institución de la composición de tierras principiaron ellos a solicitar los títulos de propiedad.
La apropiación ilícita de tierras, entonces, el que no tenían los títulos, fue una de las principales modalidades de la formación de los latifundios. Quiere decir, entonces, que los que no tenían los títulos prácticamente eran desposeídos de las tierras y se fueron conformando en esa época los latifundios en Guatemala por medio de la composición de tierras. Bueno, el cuarto principio tenemos lo que era la defensa de las tierras de indios. Vean qué interesante esto, pues. En las cédulas expresaba el interés de la monarquía en que los pueblos de indios tuvieran sus tierras suficientes. Esas cédulas, no confundirlas con las cédulas papales, no. Estas eran unas cédulas creadas por la corona en donde se expresaba realmente que era necesario otorgarles tierras a los indios, principalmente a los campesinos. Entonces, desde ese momento comenzaron a vivir los indios en pueblos y a tributar al rey. Créanme que como es tan retirado España de los países, de los lugares conquistados, no se daba a cabalidad estos principios de la defensa de la tierra de los indios, porque los colonizadores y los criollos querían tener en su poder las tierras y hasta la mano de obra barata de los campesinos. Este cuarto principio de la defensa de las tierras de indios es el único que no operó como factor del desarrollo de los latifundios. Es lógico. ¿Por qué? Porque eran tierras dotadas a los indios con el objeto de que estos tenían que tributar a la monarquía. Por lo tanto, este principio de la defensa de las tierras de los indios, no olvidarlo, que es el único que no operó a favor del desarrollo del latifundio. En otras palabras, pues, no es que no haya estado en contra, lo que pasa es que no operó a favor del desarrollo de los latifundios. Bueno, quinto principio del bloqueo agrario a los mestizos. Este principio operaba al margen de la ley. Se dio la negación de las tierras a los mestizos pobres. Fue un factor que estimuló también el crecimiento de los latifundios. El bloqueo agrario a los mestizos es otro de los principios que también estimuló el crecimiento de los latifundios. Ahora bien, vamos a ver lo que son las bulas, no cédulas. Vamos a ver las bulas. Miren, las bulas eran aquellas constancias, eran aquellos documentos redactados por el Papa, en donde se hacía el reconocimiento de la entrega de ciertas propiedades obtenidas. Aquí tenemos las bulas del Papa, tenemos las bulas de las alejandrinas, las cuales vamos a ver a continuación. Entonces, las bulas eran documentos autorizados y firmados por el Papa. En estas bulas se concedía derechos especiales y liberaba de ciertas obligaciones religiosas a quien lo poseía. Es decir, que las bulas papales, las bulas que firmaba el Papa, liberaba. Es decir, que tenía ciertas obligaciones o bien liberaba a los religiosos que se encontraban en el país, indoctrinando. Sigamos. Las bulas
es el soporte en el cual los papas dan a conocer sus órdenes a sus fieles. Son las cartas oficiales publicadas por el Papa. Esas son las mentadas bulas, las bulas papales. Pero tener cuidado con las bulas alejandrinas. Las bulas alejandrinas es el nombre colectivo que se da al conjunto de documentos pontificios que otorgaron a los reyes de Castilla y León el derecho a conquistar América y la obligación de evangelizarlos, emitidos por la Santa Sede en 1493, a petición de los reyes católicos cuya influencia ante el Papa Alejandro VI era lo suficientemente poderoso como para conseguirlas. Entonces, las bulas de Alejandrina eran documentos redactados desde luego por el pontificio que otorgaron a los reyes el derecho a conquistar América. Las bulas alejandrinas, documento por medio del cual se le otorgó ciertos poderes a los reyes Castilla y Aragón de España para conquistar América y para venirlos a evangelizar. Las bulas de Alejandro VI, decía el Papa, lo que les mencionaba en un principio, hacía donaciones a los reyes católicos de las islas y de las tierras descubiertas, jurisdicciones y universales pertenencias, procediendo en dicho acto mutuo propio, es decir, discrecionalmente y en ejercicio de su autoridad apostólica. Quiere decir que las bulas del Papa Alejandro VI hacían las donaciones, de los cuales ellos tenían el poder de realizarlo. Y dentro de esas bulas del Papa de Alejandro VI, teníamos lo que era el repartimiento. Ese repartimiento era el acto de repartir, distribuir a raíz de la derrota militar de los indígenas. Estos fueron repartidos y fueron encomendados. Bueno, viene Alejandro VI, o bien se da lo que es el repartimiento y se da lo que es también la encomienda. Cuando se da esa lucha y son vencidos los indígenas, y es decir, que son derrotados por los conquistadores, estos se los distribuyen entre ellos, de acuerdo a ese repartimiento. Surgió ligado a la primitiva encomienda y fueron una sola institución, porque la encomienda era ya dirigida desde España para que se encomendaban a los indígenas que habían sido derrotados por los militares y el repartimiento que se daba entre ellos. Los indígenas entonces eran repartidos y eran encomendados. Se repartían los indígenas y encomendados para la doctrinización, indoctrinarlos desde el punto de vista cristiano. El beneficiario. Estos indígenas eran de uno o de más poblados, quedando obligados a tributarle en bienes y en trabajo a la persona de quien ellos pertenecen, que se dio en el repartimiento primitivo, que realmente encubría una forma solapada de esclavitud en esa época. El repartimiento primitivo encubría una forma de esclavitud. Pero es lógico que desde España
los reyes jamás se dieron cuenta de las grandes monstruosidades que estaban cometiendo los colonizadores. Entonces, pues decía que la corona permitía los repartimientos, porque los indios quedaban así encomendados a quien los recibía, quien velaría por su indoctrinación cristiana y la salvación de sus almas. Podría pensarse entonces que el repartimiento de indios y el repartimiento de tierras guardaban entre sí relación en el sentido que las tierras repartidas a un conquistador hubieran sido las de los indios que se le repartían al mismo conquistador, pero no fue así. La distribución de tierras afectaba desde luego las de los poblados indígenas. Algo aquí con la cuestión de la indoctrinación. Miren, es que me vino a la mente algo de que realmente en Nicaragua yo creo que los gobernantes creen que están en la época primitiva. Yo creo que la señora vicepresidenta Rosario Murillo, la esposa de Ortega, de Daniel Ortega, yo creo que ellos se quedaron retrógrados, se quedaron en una época del primitivismo y creen que están con esclavos o creen que están con gente tonta. Si ustedes leen, yo creo que es el periódico de hoy o del día de ayer, parece. Dice que las monjas dice que estaban rezando y pidiéndole a Dios por la muerte del gobernante. Y por eso es el motivo por el cual las expulsan de Nicaragua. 1. Fíjense ustedes. 2. Todo aquel, fíjense, dice que todo aquel que hable en mal del gobierno dice que está cometiendo un delito. Yo no me explico qué delito que le está cometiendo. Si tenemos la libre expresión, o solamente que la constitución de ellos ya le hayan puesto la mordaza a todos los periodistas. Todo dice que aquel que hable mal del gobierno está cometiendo un delito. Fíjense ustedes. Y todo aquel que piense mal también dice que está cometiendo un pecado de lesa humanidad. Así. Ese discurso es un discurso de esta época. Yo no sé si los nicaragüenses ya les cerraron completamente la lectura para que ellos instruyan por la forma en que los están tratando. Que es un pecado de lesa humanidad. Miren, está igual al juez que dictó la resolución en contra de este señor José Rubén Zamora. Aplica la teoría y las leyes españolas. Que no joda, hombre. Aquí tiene que aplicar a leyes internas del país, el derecho interno, el derecho positivo vigente, el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Pero él no tiene por qué estar haciendo referencias a leyes españolas. Salvo pro en contrario que se pueda hacer una comparación, pero jamás hacer una fundamentación en cuanto a una resolución con leyes extranjeras. Miren, yo no sé dónde se graduó, si es de la San Carlos o es de una universidad privada, de las universidades de parqueos. Hay unas universidades ahí que hay que pagar y salen como que son bachilleres. Mientras tanto, en nuestra alma mater, ahí se gradúa uno por uno.
Ahí se le pone a uno hasta eriza la piel cuando se está graduando uno de abogado. Mis respetos. Entonces, continuemos, porque hay muchas cosas de qué hablar que no van. Yo tengo 1 hora y media hoy para terminar todo este módulo. Y si no lo terminamos, seguimos el viernes. Bueno, sigamos. El repartimiento primitivo encubría entonces una forma de esclavitud. Se decía que la corona permitía los repartimientos porque los indios quedaban así encomendados a quien los recibía. ¿Quién velaría por su indoctrinación? Entonces, este repartimiento de indios que habían sido conquistados pasaban a formar parte de prácticamente de una esclavitud solapada a nombre de los colonizadores. Pero se encomendaban con el objetivo de que había que indoctrinarlos. Una indoctrinación cristiana y para la salvación de sus almas. Fíjense ustedes. Vino esto a colación porque ¿cómo es posible que si se habla mal del gobierno, cómo es posible que se esté cometiendo un pecado de lesa humanidad? Eso es lo que dice la señora. Estamos igual, velaría por la indoctrinación cristiana y la salvación de sus almas. Sencillamente porque los estaban indoctrinando. Como antes hasta con los espejitos los conquistaron, ni modo. Bueno, podría pensarse que el repartimiento de indios y el repartimiento de tierras guardaban entre sí relación. Es lógico. En el sentido que las tierras repartidas a un conquistador hubieran sido las de los indios, que se le repartían al mismo conquistador. Valga esta redundancia, la voy a explicar. Es decir, que prácticamente cuando se daba el repartimiento de indios, prácticamente iba junto con el repartimiento de la tierra de ellos. Pero no fue así. La distribución de tierra afectaba desde luego las de los poblados indígenas. Es lógico. Que afectaban las poblaciones, las tierras de los pueblos indígenas cuando se daba el repartimiento y la encomienda. Entonces, con los repartimientos, la mano de obra indígena fue puesta a disposición casi gratuitamente. Es decir, que casi no les pagaban a ellos, pues. Se determinó los modos de aprovechamiento de las tierras conquistadas, sino también se legalizó el trabajo forzado semigratuito, ya que implicaba la obligación del pago por día de trabajo. Los jueces repartidores, hablábamos en un principio, y los alguaciles de las comunidades estaban constituidos por antiguos miembros de la clase dominante indígena. Fíjense ustedes lo que hicieron los colonizadores. Pusieron como jueces, como repartidores a los alguaciles para que fueran ellos los dominantes a sus propios indígenas. Y los sistemas del repartimiento los convirtieron en verdaderos cómplices de los encomendaderos, o sea, los que venían de parte del rey. Se convierten en cómplices entonces los jueces repartidores y los alguaciles, que estos formaban parte de la misma comunidad. Entonces son cómplices con los encomendadores y terratenientes, porque estos pagaban cierta cantidad de dinero por cada campesino. Con el repartimiento se pretendía sustituir la esclavitud indígena y los servicios personales gratuitos. Dicho sistema puede afirmarse que no era otra cosa que una modalidad de la semi-esclavitud legal. Si hablamos del repartimiento, entonces la encomienda
¿Qué era? Fue un despiadado sistema de explotación del trabajo indígena, dando a sus amos el plusproducto de su trabajo, o sea, pues lo que les sobraba a ellos después de haber cubierto sus necesidades. Y ese plusproducto lo daban ellos en dinero o en trabajo, y desde luego en prestaciones personales, realizando por medio del pago forzoso de tributos a los encomendaderos. Quiere decir entonces que en la encomienda los indígenas trabajaban y además ellos creaban plusproducto y además tenían que pagar y tributarle a los delegados de la corona. Desde su inicio, la encomienda en la Nueva España, lo que yo les mencionaba en un principio, fue distorsionada y sirvió para sustraer las tierras a los indígenas. Con la encomienda, entonces, prácticamente despojan de las tierras a los campesinos. La encomienda, entonces, es una institución de derecho público que se desarrolla en España, mediante el cual el soberano español otorga a los conquistadores o a los comendaderos encomiendas a los indígenas con el fin de capacitarlos en un auténtico oficio, de catequizarlos e instruirlos también en el idioma español. Bueno, pues entramos a lo que son los ejidos. Eso ya lo vimos adelante. La palabra ejido proviene del vocablo latino exitus, que significa salida. Sus antecedentes se encuentran en la cultura hebrea. Al consumarse la conquista en lo que es hoy nuestro territorio, recibían este nombre las tierras que se encontraban a la salida de los pueblos españoles que se iban fundando. Los ejidos entonces eran los pueblos, eran todo lo que se encontraba afuera de los pueblos. Podríamos decir, lugares que se van formando en la salida de los pueblos. Actualmente pues, se llaman ciudades dormitorios y todo eso, pero no, estamos hablando en la época colonial. El ejido se le define como una sociedad entonces actualmente de interés social. En México, desde luego, tiene personalidad jurídica y tiene patrimonio propio, integrado por el conjunto de tierras, aguas, bosques y en general por todos los recursos naturales que los constituyen. Esos son los ejidos actualmente. Su finalidad es el mejoramiento de la vida campesina, el uso y la explotación legal, integral y respetuosa del medio ambiente y de las tierras de su propiedad que hubiera sido entregada por la dotación o se hayan adquirido mediante cualquier otro título. El ejido fue una forma de encuadrar por parte del Estado las demandas campesinas, interponiendo obstáculos a la venta de sus tierras y evitando así los latifundios. Es decir, repito, que el ejido fue una forma de encuadrar por parte del Estado las demandas campesinas, en donde ellos interponían obstáculos para la venta de sus tierras, y todo con el objeto de que no se fueran creando lo que eran los latifundios. Característica de los ejidos. Constituye una modalidad de tenencia de la tierra, en cuya definición interviene una serie de factores jurídicos, económicos, políticos, como ya se ha mencionado, también de carácter históricos. Entonces, en ese orden
que hemos platicado sobre los principios de la época colonial, hemos hablado sobre la encomienda, hemos hablado sobre la repartición, hemos hablado en qué radica fundamentalmente los ejidos, ya teniendo una visión de cómo lo hemos estudiado, lo hemos analizado. Entonces, el día del examen no tenemos por qué preocuparnos, porque nosotros ya tenemos una visión clara de qué es cada uno de esos conceptos con sus propias características y sus propias definiciones. Bueno, entrémosle a ver lo que es la política agraria colonial de la época del doctor Mariano Gálvez. Mire pues, en esta época de Mariano Gálvez se reglamentó la matrícula de bienes inmuebles como contribución territorial. Bueno, aquí, lo importante es que tengamos claro una de las características de ese movimiento del doctor Mariano Gálvez. Fue un movimiento de carácter reformista, promoviendo la propiedad privada. Fíjense pues, no confundirlo con Justo Rufino Barrios, que fue diferente. La reforma de Justo Rufino Barrios fue otro tipo de reformas que se dio, y con él se dio el latifundio. Miren, con el doctor que estamos platicando, Mariano Gálvez, su gobierno se caracterizó por ser un movimiento reformista y que promovió la propiedad privada, repartimiento de terrenos baldíos, se dio la expropiación de latifundios de la iglesia, ¿sí? Estimulando a los agricultores de la producción de la grana y el café. La grana, pues, y la cochinilla, que la cochinilla era aquella cuestión para realizar tintes. Entonces, tener claro entonces que en este gobierno se promovió la propiedad privada, se dio la expropiación de latifundios de la iglesia, se estimuló a los agricultores de la producción de la grana y el café. Esta expropiación de latifundios de la iglesia también se dio en la época de Justo Rufino Barrios, pero lo vamos a analizar detenidamente. ¿Cómo? El gobierno de Rafael Carrera fue un gobierno conservador. Él emitió el decreto 21 de marzo de 1847, por medio del cual se funda en forma independiente la República de Guatemala. En materia de producción agrícola se desarrolla el cultivo de la grana. La grana era otro producto del cual lo obtenían para las grandes exportaciones. La época de Justo Rufino Barrios, su reforma liberal. Bueno, Justo Rufino Barrios procedió, fíjense, a nacionalizar todas las tierras de la iglesia y de los monasterios. Intensificó el sistema latifundista, es decir, que le quitó las tierras a la iglesia, a los monasterios, y él se pronunció, él intensificó, él apoyó lo que era el sistema latifundista. Los indígenas fueron despojados de sus tierras y obligados a depender de las plantaciones en cuanto al trabajo. Su gobierno fue una fuerza policíaca al servicio de los terratenientes. Los intereses extranjeros fueron los principales beneficiados en esta legislación, principalmente los alemanes que residían en la parte de aquí de Cobán. En este gobierno de Justo Rufino Barrios se crea la Dirección de Estadística, se ordena el primer censo general de la República, se suprimen los diezmos a favor de la iglesia, se establece la libertad de culto, se crea el registro de la propiedad inmueble, se fundan correos,
el Banco Nacional de Guatemala, así como el Puerto Quetzal. Luis Cardosa de Aragón. Luis Cardosa de Aragón dijo una vez, cuando vean platicando, dijo, a 4 guatemaltecos, dijo, estos están creando, dijo, formando 5 partidos políticos, dijo. Bueno, eso entre paréntesis. Luis Cardosa de Aragón, antigüeño, dice lo siguiente con respecto a Justo Rufino Barrios, que fue un mestizo, dice, casi criollo, de la clase media. Era un tipo muy astuto. Y la arbitrariedad de ser una persona obcecada, necio, abrió las puertas al mundo moderno y expulsó a la Edad Media anclada en las sotanas y en los levitones. Estos levitones, aquellas cosas largas que usan los curas, no, es una indumentaria y moda levítica, larga y holgada, hecha de paño grueso. Entonces, de las sotanas y en los levitones de la ridícula aristocracia colonial. La diferencia entre Rafael Carrera y Justo Rufino Barrios radica en que el primero fue un tirano para sostener el medievalismo y el segundo, pues, para implantar medidas de progreso. Estos son los aspectos negativos del periodo liberal de Rufino Barrios. Bueno, a los sujetos allegados a su persona se les otorgó grandes cantidades de tierra, generando con ello el latifundio burgués. Quiere decir que con Justo Rufino Barrios a todos sus amigos les dio tierras que le había expropiado a la iglesia y a los monasterios. Imputa el auge de la industria cafetalera en detrimento de otros cultivos, es decir, que él le da más empuje y más auge al café. Luego, el cultivo del café se mantiene sobre la base de la explotación de la mano de obra barata, especialmente en la época de la recolección. La fuerza de trabajo que se emplea para la industria cafetalera se empieza a reclutar con base en el sistema de habilitaciones. ¿Y qué consiste esa base de habilitaciones? Con el pago anticipo en dinero. Es decir, que previo a la industria, es decir, que previo a las grandes temporadas de corte de café, se daba lo que eran las habilitaciones, es decir, que a veces se pagaba anticipadamente. Aún todavía hay residuos de todo esto en lo que es la costa sur de Guatemala, que se pagan prácticamente anticipadas todas la mayor parte de las cosechas en determinados lugares. Entonces se da inicio a lo que es el préstamo usurero, especialmente el alemán. Gobierno de Jorge Ubico. Representó fundamentalmente los intereses de la burguesía agropecuaria. Por ello, la dictadura de los 14 años se caracterizó por la anulación de las posibilidades de desarrollo de la democracia liberal. Elaboraba leyes, fíjense ustedes, cuya aprobación por el Congreso de la República era obligatoria. Es decir, aquí no había veto presidencial, aquí no había cumplimiento de reglas. Aquí decía el Congreso aprueba estas normas y el Congreso las aprobaba. A sus enemigos, sin necesidad de juicio previo o sumario, los mandaba a fusilar. Entonces, elaboraba leyes cuya aprobación por el Congreso de la República era obligatoria. Los centros de segunda enseñanza estaban militarizados y la Universidad de San Carlos carecía de autonomía. Ordenaba fusilamientos de personas cuya eventual culpabilidad no se había probado judicialmente.
Eso fue lo que se dio en la época de Jorge Ubico, un dictador de primera. Ahora hablemos de lo que es la reforma agraria del decreto 900. Bueno, este es un tema de uno de los módulos que tenemos adelante, pero estaba viendo que en este módulo, pues, si no lo está señalando, pues miremos. Como consecuencia de la Revolución de Octubre del 44, la reforma agraria contextualizada en el régimen revolucionario entre 1944 y 1952, durante este periodo trató de poner fin a la propiedad y a la relación social feudal en el campo, en un intento de llevar al país hacia un desarrollo capitalista a través de una política de industrialización. Era lo que yo les mencionaba con anterioridad, que a Jacobo Arbenz y Guzmán lo señalaron y lo tildaron de comunista, pero la filosofía y el espíritu de la creación de este decreto 900 y otras leyes era, o su política era la de la capitalización y a la vez de la industrialización del país, cuyo objetivo era realizar cambios en las relaciones de propiedad y en las formas de la explotación de la tierra, lo cual pues no pudieron comprender y le dan el golpe de estado los yanquis, los gringos, a través de solamente de mala información que ellos recibieron, pero no realmente de la filosofía y la política y de la ideología de Jacobo Arbenz y Guzmán. La ley de reforma agraria, el decreto 900, entró en vigencia el 17 de junio de 1952. Y en 1950, la Dirección General de Estadística, con anterioridad desde luego, levantó un censo de población agropecuaria. La propiedad minifeudal destacaba su presencia en regiones más pobladas y más empobrecidas del territorio nacional. Este censo demostró relaciones feudales y semifeudales de producción agrícola, trabajo de servicio servil y de esclavo. Su producto más importante en el comercio exterior era el café, el banano. Otro dato importante que reveló el censo fueron los intereses imperialistas norteamericanos, que habían conformado una de las más expresiones latifundistas en el país, con la United Fruit Company, que se encontraba en el departamento de Izabal, y la otra compañía agrícola sucursal de Guatemala, o bien subsidiaria, que se encontraba en Escuintla. Cuando el gobierno de Jacobo Arbenz y Guzmán principió a exigir el pago de impuestos y a exigir también ciertas, no expropiaciones, porque si se iba a expropiar, pues sí, definitivamente se iba a hacer los reconocimientos. Entonces, como consecuencia de las expropiaciones y como consecuencia de pedir que paguen los impuestos, surgen los problemas con el gobierno de Jacobo Arbenz y Guzmán, al extremo que los gringos le dan la caída por medio de la mano traidora de Carlos Castillo Armas. Entonces, el decreto 900 se elaboró de acuerdo sobre la investigación de las realidades del país, atendiendo a los datos proporcionados por la Dirección General de Estadística. Los objetivos del decreto 900 de la Ley de Reforma Agraria: liquidar las relaciones feudales de producción y pasar a la forma capitalista, preparando el paso para la industrialización del país. Esto era lo que buscaba el decreto 900 con Jacobo Arbenz y Guzmán, y esto lo convirtieron en que era una ideología de carácter marxista comunista, y por lo tanto no era procedente que se continuara en el poder con Jacobo Arbenz, al extremo que
le dan el golpe de Estado. Luego tenemos lo que era el desarrollo de la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general. Dotar de las tierras a los campesinos que no tenían, dándoles asistencia técnica, ganado, fertilizantes en general. Inversión de nuevos capitales pues en la agricultura. Incrementar el crédito para los campesinos como para los agricultores capitalistas. Miren, jóvenes, yo sé que ustedes todavía, yo sé que muchos ustedes no lo saben ni lo recuerdan, pero sus papás sí. En Guatemala no queríamos nosotros recibir dólares. ¿Por qué? Porque el quetzal estaba arriba del dólar, 10 centavos más. Como consecuencia, los gringos no permitieron el desarrollo industrial y capitalista del país. El país llenaba todos los requisitos para un país industrializado. Hablamos, por ejemplo, de otros países que son pequeños en Europa, como El Salvador, pequeños como El Salvador. Por ejemplo, todos los productos que vienen de China y de lugares parecidos, países eminentemente industrializados, capitalistas. No permitieron que ese desarrollo, como consecuencia, coartaron esas políticas de las cuales tenía la intención Jacob Arbenz y Guzmán. No queríamos recibir dólares porque el dólar valía 90 centavos y el quetzal valía 100. Si ustedes consultan, se van a dar cuenta de la historia del país. Lamentablemente, los políticos que han gobernado pues, no le han puesto amor a lo que es de la tierra para realmente sacarla de la situación del acabose en que se encuentra. Hambruna, malos salarios, gran explotación a los trabajadores, la salud, mala educación, todo es corrupción. Todo es corrupción, al extremo que el presidente Jimmy Morales dijo que la corrupción prácticamente en América Latina, dijo, eso ya era una costumbre, lo dijo en una reunión en Estados Unidos, en una entrevista que le hicieron. Miren, es algo que realmente pues se requieren nuevos liderazgos con nuevas filosofías de poder gobernar el país. Los bienes afectables tenían las fincas y tierras nacionales. Los campesinos las recibían como parcelas individuales, usufructo vitalicio en las cooperativas agrícolas. Estas tierras que eran afectables, tierras que tenían problemas, se las pasaban pues a los campesinos con un usufructo es posible para 20, 25 años, un usufructo, o bien en el sentido también vitalicio como en las cooperativas agrícolas. ¿Qué pasaba con los latifundios feudales? La propiedad privada que no estuviera cultivada se expropiaba a favor de los campesinos o del Estado. Aquí en Guatemala hay un montón de tierras ociosas. ¿Y cuáles son las tierras ociosas? Son las tierras que no producen o que no permiten hacerlas producir. Como consecuencia, si no se trabajan las tierras de los terratenientes, pues hay que expropiárselas y dárselas a los campesinos. Esto era dentro de los elementos fundamentales de una reforma agraria. Las tierras municipales. El presidente de la República estaba facultado para entregar tierras municipales a las colectividades indígenas. ¿Cuáles eran las características del decreto 900? Se basaba en la realidad histórica,
económica y social de Guatemala, con criterio concreto y objetivo, en el seno de una moderna ideología económica y política. Resulta dificultoso precisarlo, por ser un rubro de una programación política integral para lograr el desarrollo. Pero todo ello se debió al censo que se realizó, porque al realizar el censo se dieron cuenta de los problemas de los cuales padecía todo el aspecto agrario en Guatemala. ¿Cuál es el objetivo del decreto 900? Era de dar créditos para la producción agrícola a los pequeños campesinos, a los agricultores, a los arrendatarios, para completar la reforma. Esta ayuda era financiera por medio del Banco Nacional Agrario, el cual ya desapareció. Entonces, la reforma agraria integral debe comprender distribución de la tierra en una forma justa, la asistencia técnica y crediticia, lo que les mencionaba, la sanidad rural, vivienda, vías de comunicación, recreación y elevación del nivel cultural. Por lo anterior, una reforma agraria debe ser un proceso masivo, rápido y drástico de distribución de derechos sobre la tierra y sobre el agua. Debe de haber participación de las fuerzas políticas al servicio de la reforma. Es un proceso de alto coste, pagar las tierras expropiadas, prestar ayuda económica, asistencia técnica, educacional, por lo que el Estado debe ser dinámico y rector fundamental de una reforma agraria. ¿Por qué el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, el MAGA, por qué no celebra él, por ejemplo, apoyo institucionales? ¿Por qué no celebra ellos convenios, principalmente a nivel internacional, con Israel, con la FAO, que es el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, para el apoyo, si no es de una reforma agraria, pues por lo menos ver la manera y la dotación de tierras que se le pueden dar a los campesinos en Guatemala? Que el MAGA celebre apoyos institucionales con la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos. Si la Universidad de San Carlos ha enviado al extranjero a grandes profesionales en materia agraria, en aspectos agrónomos, no solamente en cuestiones de la pesca que tienen en el sur del país, sino que el mejoramiento de los aspectos de la fruticultura. Se necesita realmente políticas de apoyo, y que se les estén realizando censos, o bien que se les esté supervisando los apoyos internacionales, que se les esté revisando qué es lo que hacen. Si no hay supervisión, si no hay evaluaciones, entonces nosotros nos quedamos estancados. Debe de realizarse censos y estudios cualitativos como cuantitativos, cuando hablábamos de los aspectos de las relaciones del derecho agrario con las ciencias periciales y extrajurídicas, en donde se debe de evaluar cada uno de los programas de los cuales se han desarrollado. Pero ¿qué programas tenemos? ¿Qué ha hecho el MAGA? Que ahorita, si no estoy mal, ya le están iniciando un procedimiento de antejuicio al ministro que trabajó en uno de los bancos por problemas de carácter económico. Es una cuestión muy difícil y muy confusa por la que está pasando el país. Un ministro de Agricultura, conocedor de la problemática agraria, ¿sí? Que sea un doctor. Si no es doctor en asuntos agrarios,
pues por lo menos que conozca de la problemática que existe en el país. Si no es agrónomo, ¿sí?, pero sabe de las teorías, sabe de los programas de la superación, sabe de las relaciones internacionales, porque muchos agrónomos son especializados en los químicos, en los fertilizantes, en las producciones, pero no en los convenios y en los apoyos interinstitucionales y en los convenios internacionales. No hay en lo absoluto que salgan programas agrarios para el sostenimiento y aspectos sostenibles en el campo. Todo ello, pues realmente es un discurso que lo tienen reservado todos los políticos y ni lo mencionan cuando andan en sus respectivas campañas. ¿Por qué? Porque sus proveedores o los que les patrocinan sus campañas son los mismos latifundistas y los mismos terratenientes y el mismo CACIF. Bueno, aquí ya vamos a ver por qué mencioné a CACIF. Bueno, los tipos de reforma. El que proponen los grupos conservadores, el CACIF, los políticos, los terratenientes, que se encuentra ejemplificado en varios países latinoamericanos, cuyos poderes legislativos controlan estos sectores. Es uno de los que proponen la reforma agraria, los conservadores, es lógico. Ellos proponen una reforma agraria, pero a favor de ellos. Y la otra reforma agraria es la incorporación a la reforma de todo el campesinado o parte de él. La otra reforma agraria no solamente deben estar los campesinos, deben de estar los sindicatos, deben de estar los profesionales, debe de haber gente compenetrada con el desarrollo de la creación de una reforma agraria integral. Si no se da una reforma agraria integral, entonces como consecuencia se hagan reformas, pero desde el punto de vista del apoyo a las masas campesinas. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son las causas que impiden una reforma agraria? Bueno, el poder de los políticos, el poder económico, y todo ello de los latifundistas que se encuentra en las manos de la minoría. Del Estado y del derecho responde a los intereses de esta clase minoritaria dominante. Las causas que impiden una reforma agraria, por económico, social, político, los latifundios, el CACIF, todos aquellos que se oponen al desarrollo de las masas campesinas y el desarrollo de las producciones agrícolas. El orden jurídico vigente concretiza formalmente su poder económico-político. Un impedimento de orden legal. El orden jurídico tiene su expresión fundamentalmente en las constituciones políticas de los estados. Ejemplo, razones exclusivamente de necesidad o de utilidad pública o de interés nacional para llegar a la expropiación. En la Constitución Política de la República se habla de aspectos de las expropiaciones, habla su regulación y de las indemnizaciones que se deben de hacer. Pero el Estado no le va a expropiar territorio alguno a un latifundista. El Estado lo que hace es que le paga 20, 30 millones a una finca de la que el terrateniente o el latifundista le costó 5 o 6 millones. Entonces, cuando se contempla la propiedad como función social, no existe una legislación agraria específica. Fíjense,
en cuyo caso es la legislación civil, la que norma situaciones emergentes de la actividad agropecuaria. Los monopolios internacionales o internos de cada país son un serio obstáculo para las reformas agrarias, dándose 3 tipos de los monopolios. Los monopolios, pues, son cuando se concentra el poder en pocas personas para darse las grandes explotaciones y tener solamente ellos las grandes utilidades. Centralizan la actividad económica en cierto grupo. Entonces, se dan los 3 monopolios, que es el de la tierra, el del crédito, y se da también el monopolio del comercio. ¿Y en qué consiste entonces la contrarrevolución? Aquí, poner un poco de atención. Carlos Castillo Armas procedió inmediatamente a contrarrestar los cambios en los 10 años anteriores y a eliminar a las nuevas organizaciones como aspecto de conciencia política progresista que se había desarrollado, o sea, con el decreto 900 en la época de Jacobo Arbenz y Guzmán. Ahora, este gobierno de la contrarrevolución de Carlos Castillo Armas derogó la ley de reforma agraria, el decreto 900, y abrió la posibilidad de los terratenientes que habían sido expropiados para que sus casos fueran revisados. Viene Castillo Armas, desde luego, deroga el decreto 900 y crean, como se quedó acéfalo la reforma agraria o aspectos que regulaban los aspectos agrarios, vienen y crean el decreto 1551, la ley de transformación agraria, que ese es un parche. Eso no ha venido a resolver los problemas nacionales. Como consecuencia, en esta época de Carlos Castillo Armas, se dan las expropiaciones y supuestamente que los casos de expropiación fueran revisados. Sencillamente era algo solapado para regresar las tierras a los terratenientes nuevamente. La contrarreforma agraria, entonces, fue un movimiento reaccionario impulsado por personas, grupos o instituciones que pueden ser afectados en sus intereses por la reforma agraria, existiendo medios de difusión ligados a ellos por razón de dependencia económica. Algunos manifiestan que no hay nada que reformar, otros recurren a la difamación y otros adoptan actitudes demagógicas. Entonces, este aspecto de la contrarreforma agraria tiene muchos aspectos. Aquí sacapuntas, yo no traje sacapuntas. Tiene muchos aspectos. No, que se ¿cómo refieren... vas a traer? Yo Compañera... tengo uno. Alejandra. Yo tengo uno, güey. Alejandra, su micrófono, por favor. Alejandra, tu micrófono. Bueno. Alejandra, por favor, si no está poniendo atención, por lo menos silencia su micrófono. Gracias. Bueno, sigamos. Cuando hablamos de la planificación, hemos venido mencionando que debe existir la intervención del Estado, la necesidad de esa planificación, las fases de la planificación, las bases para la planificación de una reforma agraria jurídica integral a escala nacional. Todo esas no son preguntas de examen, solamente se las hago como referencia. Los aspectos, cuando hablamos de cuestiones así como estos, no vienen en el examen. Vienen en el examen, por ejemplo, lo que hablamos con una contrarreforma agraria, que es una reforma agraria, que es el decreto 900, en qué consiste la ley de transformación agraria.
conceptos que ustedes tienen que saber manejar y puntualizarlos, de los cuales yo a veces le doy más auge cuando les estoy leyendo y les voy explicando. De esta ley yo ya les he venido hablando, que es una ley demagógica creada cuando se deroga lo que es el decreto 900. Los considerandos de esta ley realmente son de carácter eminentemente filosófico, que cualquiera se sorprende, pero al ir analizando sus aspectos de carácter normativo no tienen mucha relación con el aspecto de la creación de la espiritualidad de la ley con realmente con la aplicación de la misma. Entonces, puede afirmarse categóricamente, antes de constituir un instrumento jurídico que pretendía la transformación en el medio de vida y en los sistemas de producción de la tierra, como demagógicamente lo señalan sus bases, creadores, como lo señalan sus bases. Los creadores, es decir, los legislativos, los diputados, no pusieron atención al problema esencial del medio del agro social. Ellos crearon la ley de transformación agraria, que hay muchos de sus artículos ya están derogados en virtud porque el Instituto de Transformación Agraria lo absorbió el MAGA. Entonces, ya la aplicación de esta ley, sus artículos, pues cuando hablamos, por ejemplo, del patrimonio familiar agrario, cuando hablamos de las fincas, cuando hablamos de las zonas de desarrollo urbano, zonas de desarrollo agrario, son aspectos que fueron quedando en la ley de transformación agraria. Entonces, hablábamos que las bases creadoras, cuando hablamos de esas bases, son los creadores, son los diputados, no pusieron atención al problema esencial del medio del agro social. Lo peor es que distorsionaron la verdad, dieron armas legales a los latifundios criollos y extranjeros. Les dieron armas, pues, a los hijos de los españoles y a extranjeros alemanes para aspectos de carácter considerativo, pero en el articulado de la ley niegan ese y muchos propósitos que deberían resolver esencialmente. Es decir, que su parte considerativa, su espíritu, su filosofía no coincide en su articulado. Permítame. No coincide. No coincide en su articulado. Ahí vamos. Al hacer un análisis, fíjense pues, al decreto 1551 no es 15-51. Con objetividad, desde el punto de vista económico-social y con rigor académico, sus creadores no pusieron atención al problema esencial, al medio del agro social. Es decir, que los diputados no le pusieron atención a la problemática en sí del aspecto agrario. Lo peor que hicieron fue que distorsionaron la verdad. Dieron armas legales a los latifundistas criollos y extranjeros para mantener en ociosidad, es decir, para mantener en descanso o en tener en abandono la tierra que tanto necesitan nuestra raquítica economía a efecto de lograr su desarrollo y sacar al país del marasmo en que se encuentra. Entonces, la ley de transformación agraria hace de menos dos problemas del medio rural guatemalteco, al latifundio y al minifundio. Olvida las condiciones inhumanas en que viven las masas campesinas. En definitiva, el pomposo nombre que ostenta el decreto 1551 es una cruel ofensa a los derechos democráticos de la sociedad moderna, ya que en sus núcleos populares aspira al menos, bueno, a no morir de hambre.
Vamos a entrarle. Vamos a ver. Acuerdo de paz, quiero ver a dónde vamos. Vamos, terminemos. Terminemos así el día viernes. Ustedes se dedican a estudiar y yo me dedico a hacer el examen. Yo digo que llevamos hora y media. Yo digo que dentro de unos 20 minutos terminamos. Vamos a ver. El acuerdo socioeconómico y situación agraria. Cualquiera de ustedes me dice, ¿y ese acuerdo? Este acuerdo surge de los pliegos y de las motivaciones de los acuerdos de paz. Es decir, pues, es derivado de los acuerdos de paz sobre un desarrollo socioeconómico orientado al bien común que responda a las necesidades de la población. Supera la pobreza extrema, la discriminación, la marginación social y política del país, constituido como fuente de un conflicto e inestabilidad. En el área rural es necesaria una estrategia integral que facilite acceso de los campesinos a la tierra y otros recursos productivos, que brinde seguridad jurídica, que favorezca la resolución de conflictos. Este aspecto, o bien este acuerdo socioeconómico y situación agraria, realmente tiene implícito aspectos que argumentan cómo deben de desarrollarse aspectos agrarios en el interior de la República. Pero como mencionaba anteriormente, no se le ha dado seguimiento a estos convenios y a estos acuerdos que nacen desde la época de los acuerdos de paz. ¿Qué habla entonces estos acuerdos, estos convenios de desarrollo surgidos de los acuerdos de paz? Dice que con respecto a la situación agraria y desarrollo rural, entonces, dice que tiene que dar respuesta a la mayoría de las personas que viven en el área rural y es la más afectada en una pobreza extrema, aspecto que las instituciones del Estado han demostrado sus debilidades. La transformación de la estructura de la tenencia y uso de la tierra debe tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de que la tierra sea la base de su estabilidad económica fundamental, de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad. Si tenemos esta fundamentación y esta argumentación en esa situación agraria y su desarrollo, entonces, ¿por qué no se buscan las políticas adecuadas para darle cumplimiento? Los acuerdos de paz marcan un hito, marcan una dirección. Disculpen. Los acuerdos de paz marcan un hito. Permítame, jóvenes. Ahí estamos. Mejor lo apago. Miren, pues, los acuerdos de paz marcan una dirección en la historia de Guatemala, reconociendo como una sociedad pluriétnica, histórica de opresión, discriminación y exclusión del poder político, económico y social, así como la tenencia de la tierra de que ha sido objeto el pueblo maya, el pueblo garífuna y el pueblo xinca. Yo recuerdo que esto ya lo vimos en una de las clases anteriores. Y además de los aspectos que se relacionan
a que son multilingües y pluriculturales. Entonces, acuerdo de paz, derecho relativo a la tierra de los pueblos indígenas. Tenemos la tenencia comunal colectiva, la regulación de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas, la tenencia de la tierra y el uso administrativo de los recursos naturales, la redistribución de las tierras comunales y la compensación de derechos, adquisición de tierras para el desarrollo de las comunidades indígenas. Esto está regulado en los acuerdos de paz. Aquí hay otro acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Tenemos la democratización y desarrollo participativo, participación de la mujer, cuando se habla de la feminización de la agricultura, el desarrollo social, hablábamos de la educación de las escuelas, la salud, seguridad social, vivencia, hablamos del trabajo, la creación de carreteras, el desarrollo rural, su participación, acceso a la tierra, la estructura de apoyo, la organización productiva de la población rural, su marco legal y jurídico, protección laboral, registro de la propiedad inmueble, catastro, la protección ambiental, los recursos, modernización de la gestión pública y política y fiscal. Con todos estos, fíjense ustedes, con todos estos elementos, los cuales hemos leído y hemos analizado, un gobierno con voluntad política no necesariamente se va a politizar, ni tampoco se va a enfrentar con el CACIF, ni se va a enfrentar con los terratenientes. Porque en pleno siglo XXII lo que exige el nuevo derecho agrario es dar soluciones a través de los convenios y a través de la participación social, con la participación civil de los profesionales, las personas que se dedican al campo, el Ministerio de Agricultura, con tierra, protierra, fontierra, los sindicatos, todas las personas que participan en la actividad agraria y con voluntad política del gobierno y con un Congreso compenetrado y consciente de la realidad nacional, este país se puede convertir en un país eminentemente capitalista y eminentemente industrial, en donde ya pueden formarse y fabricarse ya vehículos, computadoras y muchos aspectos relacionados, no solamente en aspectos agrarios, porque lo agrario, nos preguntamos que Guatemala es un país eminentemente agrario. No es eminentemente agrario, es paliativo a la solución de los problemas que se dan en el país. Sin embargo, aún el país es el país es las tierras, y el país es un país bastante oneroso, es un país generoso, pues es la palabra, con sus habitantes, en donde aún existen las grandes exportaciones de minas, petróleo, y realmente es una gran explotación del ambiente del que se da en Guatemala con las dádivas que están dejando las empresas internacionales. Bueno, jóvenes, nos tiramos 1:30. Ahí nos vamos a quedar. Yo el día viernes pues voy a estar anuente de cualquier cosa que ustedes puedan tener de dudas, y voy a estar elaborando el examen, que creo que vienen 30 preguntas a un punto cada una, y con el tiempo no se preocupen, tal vez 45 minutos. Licenciado, disculpe, una consulta. ¿Usted nos va a compartir este segundo archivo? Es que nos mandaron 2, pero el segundo no está completo con todo lo que usted acaba de decir.